Buenas noches, gracias por venir a todos. Vamos a comenzar con el encuentro. La percepción nunca es puramente en el presente. Tiene que recurrir a la experiencia del pasado. Todos tenemos recuerdos detallados de cómo las cosas se han visto y han sonado previamente, y estas memorias se recuerdan y se mezclan con cada nueva percepción. Hablamos no solo para decirle a otras personas lo que pensamos, sino para decirnos lo que pensamos. El habla es parte del pensamiento. Para ser nosotros mismos, hemos de tenernos a nosotros mismos. Hemos de poseer, de reposeer, si es preciso, nuestra historia biográfica. Hemos de recolectar a nosotros mismos, recolectar el drama interior, la narración, la nuestra, la de nosotros mismos. El individuo necesita de esa narración, una narración interior continua para mantener su identidad, su yo. Si un hombre ha perdido una pierna o un ojo, sabe que ha perdido una pierna o un ojo. Pero si ha perdido el yo, si ha perdido a sí mismo, no puede saberlo, porque no está allí ya para saberlo. Vivir en el día a día es insuficiente para los seres humanos. Necesitamos trascender, transportarnos, escapar. Necesitamos significado, comprensión y explicación. Necesitamos ver patrones generales en nuestras vidas. Necesitamos esperanza, la sensación de un futuro. Y necesitamos libertad, o al menos la ilusión de libertad, para ir más allá de nosotros mismos, ya sea con telescopios y microscopios y nuestra tecnología en constante crecimiento, o en estados mentales que nos permitan viajar a otros mundos, para trascender nuestro entorno inmediato. Necesitamos desapegos de este tipo, tanto como necesitamos comprometernos con nuestras propias vidas. Muchos de nosotros y nosotras, sobre todo los que en su momento estudiamos psicología, hemos pasado horas y horas atrapados en los casos clínicos relatados por Oliver Sacks. Oliver encarnó la simbiosis perfecta entre clínico y divulgador. Consiguió hacernos sentir en nuestras propias carnes los síntomas más extravagantes que pueden afectar a nuestra cognición fruto del daño cerebral. Sin embargo, mucho más importante es la lección que siempre transmitía sobre cómo ser partícipe y ayudar en esos casos, con empatía e infinita ternura y focalizándose en la persona y no en el cuadro clínico que tenía delante de él. Oliver, apasionado de la naturaleza y los helechos, amante de la química hasta el punto de identificar su edad con el elemento de la tabla periódica de idento número atómico, Y el resultado te sorprenderá. ganador del récord de sentadilla en el estado de California con 272 kilos. Fue una persona desbordadora, repleta de carisma y que alcanzó un número inmenso de personas, tanto aquellos que estaban interesados en el estudio del cerebro como otras personas que no estaban familiarizadas con él. Lamentablemente hace 4 años que nos dejó y por eso hemos decidido que íbamos a hacer un pequeño homenaje a su persona en esta edición de las Psycho Bears. En uno de sus libros más famosos, El hombre que confundía a su mujer con un sombrero, nos cuenta que la palabra favorita de la neuropsicología es déficit, que indica un menoscabo o incapacidad de la función neurológica, pérdida del habla, pérdida del lenguaje, pérdida de la memoria, de la visión, pérdida de la destreza, pérdida de la identidad y humillar de carencia y pérdida de funciones o facultades específicas. Sin embargo, él siempre quiso enfatizar la otra cara de la moneda, la creatividad que emergía después del déficit, enfatizándonos la capacidad de plasticidad del cerebro para encontrar caminos alternativos cuando se encuentra un obstáculo. Y en este sentido él se preguntaba si no habría que redefinir los conceptos de salud y enfermedad para verlos en términos de la capacidad de un organismo para crear una nueva organización y un nuevo orden, que encajen con su disposición y sus exigencias tan especiales y alteradas. Esta noche nos adentraremos en el mundo de la neuropsicología a través de las vivencias de 4 pacientes que sufrieron distintos tipos de daño cerebral. Para ello, tenemos el honor de contar con 4 pedazos de profesionales en el campo. Samuel López, neuropsicólogo; María Espinosa, neuropsicóloga en el Fidian Neurocenter; Armando Montes, neuropsicólogo y coordinador del Centro de Atención Infantil Temprana San Rafael; y Mónica Triviño, neuropsicóloga del Hospital Universitario San Rafael y profesora de la Universidad de Granada. Ellos y ellas ayudarán a comprender el complejo mundo cognitivo de estos pacientes. Además, nuestra suerte no acaba ahí, sino que también contamos con el acompañamiento de Carlota esta noche. Carlota es el proyecto musical de César Rodríguez Alcázar, que hoy nos va a presentar un poco de su último trabajo, 202, el cual está muy relacionado con la temática de esta noche. Y esta es la relación que cada uno de los casos clínicos que vayáis escuchando estará relacionado con una canción que ellos van a interpretarnos. Y bueno, no os preocupéis que César nos dará unas pistas antes de cada canción que indicarán un poco cómo establecer el nexo entre la canción y el caso clínico. Vale,
Os recordamos también que como las otras ediciones de las Psychovías, al fondo tenéis la mesa donde están nuestros compañeros vendiendo tickets para todo tipo de bebidas y también algunos snacks. Y también tenemos un stand con libros de Oliver Sacks, por si estáis interesados en el tema. Y merchandising de Carlota, desde los discos al vinilo, con una libreta súper chula, personalizada. En fin, por si os interesa, que os paséis. Y nada más, que muchísimas gracias por estar aquí, que nosotros estamos entusiasmados con lo que va a pasar esta noche, que esperamos disfrutarlo con vosotros y que disfrutáis con nosotros. Vamos a empezar con Samuel López, así que un fuerte aplauso para él, por favor. Bueno, buenas noches. No. Muchas gracias Psicovier, la organización, por invitarme. No veo nada, no veo a nada ninguno. Esto está siendo un poco impersonal. Gracias por la referencia. Estoy totalmente fuera de mi zona de confort, me siento como un monologuista, pero con un mando en la mano y con una presentación. Y después de esta maravillosa presentación, pues venía a presentar un caso clínico. La verdad es que, se lo comentaba ahora Mónica, la presentación parece que iba muy acorde con lo que decían, lo han dicho los compañeros en la presentación, que cuando hablamos de deterioro o daño en el cerebro, hablamos de pérdida. Bueno, yo vengo a traer quizá algo diferente, que no hace tanto referencia a la pérdida. ¿Sí? No sé si está conectado o encendido. ¿El láser? A ver. ¿Sí? ¿Vale? Gracias. Bueno, muchas gracias al voluntario colaborador. Bueno, para empezar yo quería contextualizar un poco a qué vamos a hacer referencia y yo venía a hablar de la creatividad. Vamos a hablar de centrar el caso clínico en cuanto a esta capacidad. Realmente no es... cuando entendemos lo que nosotros entendemos en nuestro grupo, por lo menos, lo que es la creatividad, es como una capacidad muy superior que nos permite resolver de forma creativa... Me estoy quedando ciego con la luz esta, de verdad. En algún sitio que no... Bueno, a ver. Aquí no me deslumbro. Sí. Ya, esto sí que es un monólogo, todo ya tomar viento, la sesión clínica. Me voy a poner así. Mejor, bueno, así paso yo casi las diapositivas, no necesito. Me apaño solo. Bueno, vamos a hablar, volvemos al tema, centrémonos, quería hablar de la creatividad. Básicamente, bueno, la definición que ponemos ahí es una definición bastante acertada, que entendemos lo que puede ser, que en verdad es una capacidad de crear de forma original, creativa, de forma alternativa a la respuesta establecida y que nos permite resolver las cosas de forma novedosa e interesante. Así simplemente, bueno, pues no es una función cognitiva como tal, de hecho es algo mucho más complejo que requiere la coordinación y sincronía de muchas funciones cognitivas para producir ese fenómeno de respuesta alternativa y novedosa e interesante. Entonces, es un proceso que se construye desde dentro de una complejidad de relaciones en funciones cognitivas superiores, que son básicamente, bueno, áreas, por decirlo así un poco, que son funciones que se relacionan con áreas de funciones de la área de asociación parietal, por ejemplo, del hemisferio izquierdo, ¿vale? Esto no sé cómo va. El otro apartado, para centrar un poco el caso... Ah, sí, gracias. Vale, gracias. Es que es mi primera vez, ¿sabes? Que no... Para todo es una primera vez. Quería centrar el caso porque vamos a hablar de esto. Voy a ser muy breve porque tengo poco tiempo y no quiero centrarme en lo patológico ni convertir esto en un caso realmente clínico como tal, sino algo más divertido. Entonces, vamos a hablar de una cuestión que es la degeneración frontotemporal lobular. Es básicamente un conjunto de síndromes clínicos que tienen una familia muy heterogénea, que tienen una base etiológica muy diversa,
que normalmente se asocian con procesos de atrofia y alteración de lóbulos frontales y de los polos temporales, bitemporales, y que va desde un espectro de síndromes que pueden ser enfermedades de la motoneurona, parálisis supranuclear progresiva, demencia semántica, síndromes que realmente en la clínica no se parecen entre sí y que nos hacen luego dudar de que si la etiología es común o no, o si la demencia semántica es lo mismo o es de la familia del Alzheimer. No, es de esta familia, de una familia patológica rara, compleja. Se asocia normalmente con alteraciones cognitivas, no especialmente en memoria. Sí que encuentran alteración en funciones como praxias, conducta, lenguaje. Suele ser lo habitual. La característica principal de esto es que, a pesar de tener una base etiológica, que puede ser genética y molecular común, lo que los distingue y los discrimina es el inicio, la topografía del inicio de la atrofia. Encontramos que aunque esos diversos síndromes se producen porque la atrofia se inicia en distintas partes del cerebro. ¿No esto? Ahora sí. Jolín. Bueno. Concretamente, dentro de esta familia de patología, de síndrome, vamos a hablar de un caso, nos vamos a centrar en la demencia frontotemporal. Voy a usar la palabra demencia y voy a pararme un segundo, no voy a entrar más aquí porque esto es un jaleo, que sí se me va de 15 minutos, Jesús. Si nos metemos en esto ya la liamos. Y realmente es un grado de deterioro cognitivo que implica dependencia. Es la única apreciación entre deterioro cognitivo y demencia que voy a hacer. La demencia es el grado máximo de alteración consecuencia del deterioro cognitivo, que produce dependencia. Y en este caso, concretamente, la patología, la demencia frontotemporal, variante conductual, que los nombrecitos, se caracteriza por cambios profundos en personalidad, en cognición social y en conducta en general. Es decir, son cuadros que también se pueden asociar, bueno, pues con la alteración, la atrofia del lóbulo frontal y de los polos anteriores de los lóbulos temporales. Aquí dos ejemplos de dos resonancias que se pueden ver, por curiosidad. Y esto es lo que esperamos y lo que cabría esperar de una demencia frontotemporal, ¿vale? Con una afectación progresiva de esas capacidades cognitivas del paciente. Esto es un maravilloso test de screen, el test de reloj, como cualquier cosa, que básicamente lo que podemos ver aquí es los cambios progresivos en la ejecución de un paciente. La pérdida de esa capacidad hace que año tras año su capacidad de dibujar un reloj pues se vea mermada. Es una pérdida, aquí sí hablamos de pérdida de atrofia. Pero claro, esto se produce en todos los casos, nos encontramos siempre este proceso inexorable de pérdida. Bueno, pues yo traigo aquí algo que puede ser lo curioso, lo llamativo, porque os voy a presentar el caso MR, ¿vale? MR es un paciente que descuadra un poco esto que hemos hablado antes de esa atrofia correlacionado con un deterioro progresivo por una merma en las funciones. Es un señor, varón, de 65 años cuando lo conocimos, es pintor semiprofesional, funcionario público. Lo siento por los funcionarios públicos, pero le permitía pintar su horario laboral en el ayuntamiento. Es lo que tiene la función. Si fuese autónomo, ya os digo yo que no sería pintor semiprofesional. Ni de ocio, ¿sabes? Bueno, el señor tenía estudios superiores, es licenciado en Bellas Artes, tiene una formación artística profunda, intensa. Esto de semiprofesional quiere decir que ha expuesto, hacía exposiciones, vendía obras en galerías, hacía cuadros, encargos. Bueno, no vivía de eso porque él tenía su sueldo de funcionario, pero mejoraba mucho su vida. Bueno, realmente a este señor, bueno, característica decir que es zurdo, y esto puede ser relevante para nuestro caso, y tenía unos antecedentes personales de miastenia gravis. De verdad, realmente nosotros lo conocimos, llegó a nuestro servicio por un ingreso, por su proceso de miastenia gravis. Cuando se ingresó, fue llamativo y rápidamente llamaron al doctor Carnero, que por ahí está, que era especialista en este tipo de cosas extrañas y una filia especial por estos síndromes raros. Es casi psicólogo, eso también se le nota un poco, le gustan estas cosas. Y realmente llamó la atención su habilidad y su capacidad de escribir, desbordante. Canciones, poesías, poemas, rimas, textos, todo muy... Bueno, cuando digo de escribir,
Ahora lo veréis, es decir, este señor podía escribía en todos lados, y podía escribir 10, 12, mientras esperaba a una consulta, este escribía en un folio, en otro folio, no paraba de crear, ¿no? Era casi compulsivo. Y realmente, claro, la temática también llama mucho la atención, porque tenía temáticas costumbristas, pues tenía canciones dedicadas a Granada, a hechos históricos como la toma, el llanto de Boabdil, y luego también tenía a señoras reales y ficticias, de los dos casos, a los que dedicaba canciones y coplillas, y todo eso tenían un toque, un tinte erótico, bizarro. Es que no sé realmente, no me atrevo a poner adjetivo. Mira, vamos a hacer lo siguiente. Esto lo digo de verdad, yo estaba pensando además esta tarde, digo, bueno, ¿le leo un poco de la canción? No, no me atrevo, me niego. Soy grande, adulto y veis todos bien. Voy a poner la canción y entenderéis por qué no me atrevo a decirlo con un micro, que luego todo el mundo recordará que yo lo he dicho y alguien lo grabará. No. Esta canción es un ejemplo, ay, qué pena esto, bueno, canciones. Es un ejemplo de canción algo más costumbrista, ¿vale? Es muy curioso porque en todas tenía su explicación y tenía su... Oh, perdón. Ay, la has visto antes de tiempo, vaya vista, Mónica. Realmente la explicaba, la dibujaba y las contextualizaba, ¿vale? Esta era más costumbrista, luego tenía otras más históricas que podían ser... Bueno, por ejemplo, esta pone bailable para los egiptólogos. Es que no se ve ahí porque tiene público delicado, público diana. Una canción que hacía referencia a Tutankamón. Es que lo tapa el aparatito ese, tapa ahí Tutankamón, ¿vale? Con su dibujo, con su señor faraón y con su dedicatoria, los comentarios que hacía Nefertiti. Yo, la verdad es que lo estáis leyendo, estoy dejando tiempo, sé que ya no me estáis escuchando, no pasa nada, lo entiendo. Y realmente esta la voy a poner, pero creo que la voy a poner muy rápido, ¿vale? El título ya... Y si alguien se atreve a cantarla... Carlota, si tú te atreves a ponerle música a esto, bueno, hay menores por ahí, pueden llevarnos a la cárcel, pero vamos a intentar que no. ¿Vale? Ya están trabajando en ello. Es que merece voy a extenderme 2 minutos, pero leerla, por favor. Yo no la voy a decir, no la voy a recitar, no me atrevo. El estribillo es lo mejor. La rima es pegadiza, por lo menos. Admitiréis que... Bueno, ya le están poniendo música por aquí. Podemos llegar a un acuerdo. Bueno, realmente esto... Ahora entendéis por qué cuando he dicho que era llamativo y al doctor Carnero también a mí nos llamó la atención, es porque realmente era sorprendente. Las enfermeras no nos llamaron porque, oye, qué curioso, sino, oye, que por favor que alguien controle a este señor que mira lo que hace, que no podemos parar de encontrar los papeles con estas cosas escritas por ahí. Bueno, volvamos un poco al caso. MR. Vamos a hablar de psicología. Tranquilo, hay más y mejor. Se le hizo una evaluación neuropsicológica, le hizo una evaluación en 2009 y el tipo estaba bien, estaba súper bien. Tiene un rendimiento cognitivo en la mayoría de funciones cognitivas muy bueno. Ningún fallo en memoria, ni fallo atencional, un lenguaje muy, bueno, florido, sí. Y sí que es verdad que sí que encontramos rendimiento bajo, casi patológico, alterado, no patológico, en funciones, en este tipo de sus-test, como el trail bell, el STRU, secuencias motoras, tareas muy de inhibición, muy control inhibitorio, muy frontal, que, bueno, no nos llamó mucho la atención. De hecho, fue como, bueno, es lógico, este señor, hay algo esto que puede explicar. Vale. Se le hizo una resonancia en 2009 y en la resonancia mostraba una atrofia frontal un poco difusa, inespecífica, no muy pronunciada, bueno, pero ahí estaba y correlacionaba todo. Aquí viene lo siguiente, que decía que le ponga otra la canción, aquí viene lo mejor. Esto coincidió a la vez que, ya tirando del hilo, coincidió a la vez con un cambio, el pintor, en su cambio, en su temática y en su arte, en su pintura. Es que tampoco. Bueno. Este señor, para que veáis que tenía obras clásicas en los 80, mira, pintaba costumbrista, hacía retratos. Bueno, empezó a tener un toque un poco más picante en el 2000. Ya
Hablamos de deterioro cognitivo presintomático, quizás estamos hablando de fases premórbidas, sintomáticas. Bueno, pues podría entrar. Y en 2010, después de llegar, ya encontramos esta de su obra. La temática cambia, pero claro, cambia la temática y cambia el formato. Mira, perdón un momentillo, porque realmente su obra era así, pintaba bien. Bueno. Y la temática, los colores, las formas, cambia. Y pasa a hacer estas cosas, este tipo de obra. También casi de forma compulsiva, donde puede observar y empezamos a observar pues gran cantidad de perseveraciones, gran cantidad de... Bueno, además de... Bueno, estas cosas así bizarras, cambios muy bizarros. Y lo mejor es que, claro, no solo se limitaba a dibujarla, pintarla, sino explicarla y contextualizarla. Y este puesto me toma la libertad de poner esta dedicatoria al doctor Carnero, ponía: el terrible sapeo devorando a Sandra Despachín, alentado por viola folletina, morfosemepolladas oníricas locas, sueño número 10, arte miasténico 2017, dedicado al doctor Carnero, el mejor neurólogo del mundo, este tipo de cosas. Bueno, este tipo de obra y este tipo de cambio fue pues progresivo y realmente llevó a encontrarnos con cosas a opus magnum, como lo llama él, lo llama esto. El opus magnum ya llegó al siguiente nivel de creación, a mí me parece, por lo tanto no entiendo de arte, pero es una obra que lo define como pictoescultura. Es primero de perfil para que vea el relieve, que es, pues yo la verdad es que como no entiendo de estas cosas, pues será yeso y pintura y este tipo de cosas, pero es una pintura en relieve que tiene una dimensión que lo tapa por ahí, pero que la dimensión es de 3 metros por 22,21 metros. Y tiene esta pinta. ¡Ay, es chula! No la he podido traer por temas prácticos, porque no gané por ahí. Sí me he tomado la libertad de traer 2 de las obras que me regaló a mí. Y luego las podré poner por ahí y explicar. Bueno, se explican solas. Pero esto que observáis aquí es una pistoescultura enorme, su obra magna. Y incluso, mira, aquí pintó su cerebro para recordarle quién es el que le fastidia y le produce todos estos sueños raros y bizarros. ¿Vale? Volviendo al caso, volvemos un poco, bajamos otra vez el nivel. MR, pues siguió, claro, no lo perdíamos de vista, no queríamos perder de vista a este señor y lo estuvimos haciendo seguimientos periódicos hasta que en 2014 no había cambio, no encontramos cambio en él, ni neuropsicológico, creo que se aprendió las pruebas incluso, pero no había cambio neuropsicológico, no había nada. Hasta que en 2014, 5 años después, empezó a mostrar, la familia ya empezó a quejarse y los vecinos de conducta rara. Criaba arañas. Sí, las criaba, le daba de comer, le echaba sus insectos, le dejaba sus telas de araña y las saludaba, las tenía en su casa. Empezó a recoger animales, sobre todo gatos, centenares de gatos, y tenía conducta acumulativa, por si acaso. Siempre guardaba y llevaba. Y siempre a la consulta traía pues regalitos y cosas curiosas, desde cuchillos de cocina a cantidad, y sobre todo caramelos, un montón de caramelos. Los pacientes con estos problemas más frontales tienden una tendencia a estos refuerzos positivos como el dulce y les chiflen, lleva un montón. Este señor llevaba bolsa y nos regalaba bolsa. De hecho es que nos tenía abastecido el servicio, era maravilloso. Sí se le hizo ya en 2014, claro, a raíz de estos cambios volvemos a valorarlo más profundamente, una evaluación, y encontramos, pues, todavía en este señor, 5 años después, un perfil cognitivo casi normal en el resto de funciones cognitivas, exceptuando función ejecutiva y sobre todo lo que tiene que ver con tareas de inhibición. Ya también empezado a tener problemas de planificación, tenía problemas pues un poco más globales ejecutivos, ¿vale? Pero aún así mantenía un nivel de vida, una actividad el desempeño en la vida diaria alto, era independiente porque su función es básica y estaba muy bien preservada con sus manías que tenía con lo de las conductas y demás. En ese año también se le hizo ya una resonancia magnética con un estudio de Voxel Basal Morphometry en el que sí que se vio atrofia de ambas regiones temporales anteriores, que casa con lo que hablábamos anterior del síndrome de la demencia frontotemporal, y orbitofrontales, también atrofia significativa del cíngulo interior bilateral y el área frontal ventrolateral izquierda. Se observaba y destacaba también la preservación
de áreas y regiones frontales, ventrolateral, parietal, frontal, ventrolateral, derecha, perdón, derecha, y parietal, bilateral, parietoccipital. Esto es importante para nuestro caso porque puede ser la explicación de este tipo de situación. Nosotros entendimos y podemos ver, y se puede ver porque la italo está escrita, gracias, se me olvida lo del micro, se ha descrito el Opus Magnum como una pistoescultura, como puede ser como eso que define Shelley y otros autores de creatividad transmodal. Básicamente sería como... he puesto aquí la referencia porque no puedo enseñar imágenes, pero hay un caso ya parecido, publicado, curioso, que Anne Adams, perdón los nombres de ingleses, que es una científica que tenía habilidades artísticas y se dedicó pues a pintar el bolero de Ravel, el número pi, y hacía este tipo de arte transmodal en el que buscaba darle sentido artístico a estos aspectos científicos. Es interesante y curioso verlo, pero no se pueden reproducir las imágenes porque tienen derecho de autor. Y realmente la posible explicación que podemos entender esto es que puede ser una experiencia sinestésica que tiene que ver con las áreas heteromodales del corte parietal, sobre todo que ese corte está inhibido en pacientes sanos, en sujetos sanos, por esas áreas frontales que suelen ser las que produce inhibición, sobre todo en el corte contralateral inferior, que nuestro paciente estaba preservado, realmente no había atrofia significativa. Esto, ahí pone, conocemos otro autor. Me he atrevido a meter otro caso, que no es el mío, pero que puede interesarnos también, porque por la similitud. Y sabéis quién es, reconocéis la obra todo, ¿no? Habéis hecho primaria aquí. Francisco de Goya. A este señor la evolución de su obra y de su arte, pues pasó de cuadros más costumbristas a esta época negra, de la pintura negra de Goya. Y realmente, ha sido estudiado y está publicado, una psiquiatra, la doctora Guijarro Castro. Pues fijaos, ella no la relaciona con el síndrome con la demencia frontotemporal, sino con el síndrome de Calpa, el de la inflamación, doctor Carnero. Calpe, el síndrome... Vale, da igual, con otro síndrome. Pero realmente cuando lo describe, habla de una cosa que aparece, que es que desarrolló pensamientos obsesivos ciertos, que parecía una esquizofrenia, se hablaba. Esta señora lo hizo este análisis a raíz de la carta y de las publicaciones, de sus diarios, toda la documentación que tenía en su entorno sobre Goya y lo describía en su conducta, y que hablaba de sintomatología depresiva, y la frase esta última final creo que explica muy bien lo que es una desinhibición, pero con una muy experiencial. Verse cerca de la muerte y sentirse liberado de muchas trabas personales y sociales le permitió pintar lo que quería. Básicamente estaba hablando de una cierta desinhibición por la cercanía de la muerte o por la atrofia frontal, pero bueno. Realmente, terminando ya el caso, para hacer unas conclusiones sobre este proceso, nosotros podemos entender que este fenómeno que se produce, que hemos visto en este caso, lo podemos entender como una diásquisis a la inversa. Es decir, la falta de activación de un área que produce inhibición sobre otra, lo que produce es la propia hiperactividad de ese área. Básicamente es una cosa que es... perdón. No sé, ya está descontrolado. Una facilitación paradójica. Básicamente podemos interpretar que esa degeneración de áreas frontales, junto con esa preservación de áreas parietoccipitales, pues puede llevar a explicar cómo, tanto en MR como en Adams, esta hipercreatividad, esa conducta hipercreativa. En nuestro caso, además, encontramos particularmente que la preservación de esas áreas frontales derechas, que en nuestro paciente zurdo podemos hipotetizar que tenía lateralizado el lenguaje, el derecho, hacía, la función de relación con esa cortes parietal y que permitía esa creatividad literaria, artística y totalmente desinhibida porque no tenía inhibición de ese corte inhibitorio, de ese corte frontal inferior que hacía la vía de inhibición. Entonces, esta facilitación paradójica se produce por la hipoactivación, la hipoactividad de circuitos inhibitorios sobre áreas parietales. Realmente,
Como conclusión para el caso dentro de la demencia frontotemporal, puede ser interesante decir que la degeneración de la área frontal inhibitoria y la preservación de las áreas parietales, que son parietocipitales, que son fundamentales a la hora de crear el proceso creativo, pues lo que explica que este fenómeno de hipercreatividad sea algo bastante, o sea, común o se pueda dar en caso de demencia frontotemporal. Y ya está. Y sin más, pues os dejo con la obra más. Buenas noches. Es un placer estar esta noche aquí acompañado en este formato acústico pequeñito por el maravilloso Dani Levy al bajo, mi gran amigo Rafa a la batería y mi hija Isabel a la melódica y a los cacharritos. Muchas gracias. Esto es Carlota en su formato reducido y de la misma manera que este artista bizarro que nos presentaba Samuel abrió una puerta hacia un nuevo universo creativo, 202, que es el primer proyecto de Carlota, comienza abriendo una puerta hacia nuestro mundo imaginario que nos permite conectarnos con él. Suena así.
Bueno, gracias. La verdad es que no esperaba yo estar en el escenario del Planta contando esto, pero bueno, ya está. A ver, bueno, para mí estoy un poco nerviosa. Esto impone mucho más que cualquier reunión científica, queréis que os diga, pero bueno, voy a intentar hacerlo lo mejor y lo más ameno posible. La verdad es que estoy un poco emocionada porque, bueno, ver no veo mucho, intuyo, profesores, amigos, compañeros, y la verdad es que, bueno, ahora mucho mejor, gracias. Pero bueno, espero que por lo menos os guste, ¿no? Después de lo que ha presentado Samuel, en fin, va a ser difícil levantarlo, pero bueno, ahí estamos. Yo os voy a presentar el segundo caso clínico que vi en toda mi carrera profesional, que para mí fue un caso muy importante porque fue como darle un poco la vuelta a las expectativas o a las ideas previas que yo tenía de lo que era un paciente neuropsicológico y de lo que producía una lesión cerebral. Lo vi en la unidad de cirugía de la epilepsia y bueno, en verdad era un paciente, pues yo pasaba las pruebas, pero estaba Marisa Arnedo y Alberto Morales, que en ese momento trabajaba con nosotros, pues estaban ellos allí dirigiendo la evaluación, pero realmente fue un caso, para mí, ahora veréis por qué, muy, muy interesante y que cambió mucho mi visión de lo que es la neuropsicología. Bueno, vamos a empezar con un poco de rollo de teoría, pero bueno, esto es rápido. Para empezar, porque muchas veces yo hablo de epilepsia, pero cada vez que hablo de epilepsia, la gente, la sensación que tengo es que nos centramos todos en los típicos ataques epilépticos, ¿no? Pues si yo os pregunto, seguro que todos me describís una caída, convulsiones, pérdida de conciencia, que efectivamente es una crisis epiléptica, pero es que realmente una crisis epiléptica puede tener diversas características. ¿Por qué? Pues porque principalmente depende de la localización del foco epiléptico, ¿no? Entonces, imaginaros pues una persona que tiene un foco en el lóbulo occipital, pues probablemente sus crisis epilépticas sean visiones, sean alucinaciones, y de hecho, bueno, pues no suelen ser muy, muy agradables cuando estas se producen. En verdad, cuando uno piensa una crisis epiléptica, en realidad es la manifestación de que algo, por alguna causa, no va bien en el cerebro. De hecho, muchos tumores se descubren pues, porque la persona sufre una crisis epiléptica y cuando lo llevan a urgencias y le hacen su resonancia o el TAC, se dan cuenta que lo que tiene realmente es un tumor. Una vez que se corrige esa condición neurológica, pues las crisis tienden a remitir y no hay ningún problema más. Es decir, que sufrir una crisis epiléptica a lo largo de tu vida no significa que tú vayas a tener una epilepsia. La epilepsia es algo más complejo. Realmente es una predisposición de tu cerebro a generar esas crisis de forma recurrente. Y eso lleva asociado a una serie pues de consecuencias psicológicas, sociales, socioeconómicas, que afectan no solo al paciente, sino a toda su familia. Y realmente esto de aquí, espérate a ver el curso, aquí está, esto es la definición de la OMS y para mí tiene mucha importancia porque que realmente pues se añada todo esto da a entender que bueno, los profesionales que trabajamos en este campo somos realmente conscientes de la envergadura y de la afectación que tienen los pacientes que sufren epilepsia, sobre todo los que sufren epilepsia refractaria, que ahora diré lo que es. Bueno, realmente la epilepsia es bastante frecuente, ¿vale? Lo que pasa es que, bueno, pues por el típico estigma, que todavía hay mucho, no se suele hablar abiertamente, ¿no? de que uno tiene esa afección, pero realmente es bastante frecuente. Y realmente casi todas, el 70% de ellas, se resuelven sin ningún problema. Con una fármaco anticomicial y la persona hace una vida completamente normal. Pero es verdad que hay un 30% de crisis epiléptica o de epilepsia que no se controlan por fármaco. Y esos pacientes que no consiguen controlar sus crisis por fármaco son los que terminan siendo usuarios de la unidad de cirugía de la epilepsia. Realmente el tratamiento quirúrgico es algo que el neurólogo pues propone como última opción porque realmente es un tratamiento agresivo. Estamos hablando de una operación, ¿no? y de quitar parte de tejido cerebral que en muchos casos es funcional. Entonces, bueno, pues realmente primero hay que agotar, ¿no? Todas las opciones farmacológicas que haya disponibles. Pero es verdad que ese 30% de casos, bueno, pues son personas que a lo largo de su vida han probado muchísimos fármacos antiepilépticos. En combinación, generalmente, bueno, pues puedes ver personas con combinación de 2 o 3 fármacos antiepilépticos con todos los efectos secundarios que ello conlleva.
Y ellos son los que recibimos en estas unidades pues, para estudiar la viabilidad de hacer un estudio quirúrgico. Vale, y en ese contexto, bueno, dentro de esta epilepsia, generalmente dentro de ese 30% que no se controlan bien, la mayoría son las conocidas epilepsias como epilepsias del lóbulo temporal, que son epilepsias que se originan en la parte medial del lóbulo temporal, sobre todo en la parte de hipocampo, amígdala, uncus, ¿vale? Hay una malformación, que ahora veremos de qué tipo, y son las que suelen producir este tipo de crisis epilépticas que no se controlan. Vale. A ver, las dos lesiones que generalmente producen este tipo de epilepsia son la esclerosis temporomesial y las displasias corticales. La esclerosis temporomesial, fijaros aquí en esta resonancia, como el hipocampo, comparado con el derecho, ¿vale? Se ve mucho más reducido y mucho más brillante, ¿no? Este sería cómo se ve en la resonancia, cómo se ve esta esclerosis mesial, que más que nada es una reducción del volumen, ¿vale? De ciertos sectores del hipocampo. Las displasias corticales, esta es la resonancia de una niña, yo creo que tenía 1 año, ¿vale? Yo creo que ha sido no la más pequeña que he evaluado en la unidad de cirugía de la epilepsia, porque la más pequeña yo creo que tenía unos 9 meses, pero casi. Y fijaros que esta niña tenía una displasia cortical, que no es más que, las displasias son un trastorno de la migración neuronal. La corteza está organizada en capas y esas capas se van organizando en las diferentes etapas del neurodesarrollo. Si las neuronas no se organizan correctamente en esas capas corticales, aparecen lo que son las displasias. Como veis aquí, no sé si se ve bien, la verdad, pero bueno, es como no se ve una correcta diferenciación entre los surcos, ni entre la sustancia gris ni la sustancia blanca. Parece como que si hubiéramos cogido una goma de borrar, ¿no? Y le hubiéramos emborronado ahí esa parte de la resonancia. Bueno, pues estas dos lesiones son las lesiones que frecuentemente producen, o con más frecuencia producen, estas epilepsias que no se controlan con fármacos. Bueno. Cuando uno piensa, fijaros en las estructuras que hemos estado hablando, ¿verdad? Hipocampo, en fin, todo el lóbulo temporal medial. Bueno, pues, ¿qué alteraciones neuropsicológicas están asociadas a este síndrome? Pues, alteraciones de memoria y lenguaje, alteración en atención y velocidad de procesamiento. Estamos hablando de pacientes con un montón de fármacos, con los problemas atencionales y del lentecimiento que esto provoca, y alteraciones en las funciones ejecutivas. Vosotros pensaréis, pero bueno, una lesión en el lóbulo temporal, ¿por qué va a dar un déficit ejecutivo? Cuando vosotros penséis en una epilepsia, no penséis en una lesión. Por ejemplo, un tumor. Un tumor es una lesión muy localizada, ¿vale? Que se provoca en un momento determinado. ¿Vale? Es verdad que puede crecer y puede provocar otros déficits, pero el caso de la epilepsia yo siempre la veo como un martillo pilón. Es decir, empezamos a tener crisis, la primera crisis no provoca ningún déficit, la segunda tampoco, pero a medida que nosotros vamos teniendo cada vez más déficit, o sea, más crisis, esa zona donde se está produciendo el foco se está dañando. Pero es más, nuestro cerebro es un medio que está completamente diseñado y perfectamente diseñado para que el impulso nervioso, anómalo o no, se transmita. Entonces, si nosotros tenemos un foco, ¿vale?, que está generando crisis epilépticas constantemente en el lóbulo temporal, esa actividad no se va a quedar ahí encapsulada, esa actividad viaja. ¿Y hacia dónde va a viajar? Pues hacia esas áreas cerebrales donde más conexiones tiene, y una de las áreas dianas es el córtex frontal. Con lo cual no es nada raro, sobre todo aquellas epilepsias que se iniciaron en la infancia y que pudieron alterar el desarrollo de distintas áreas cerebrales, encontrar a pacientes con alteraciones en las funciones ejecutivas teniendo un lóbulo frontal a simple vista completamente normal. Pero más allá de estas alteraciones cognitivas, hay un montón de trastornos emocionales y psicopatologías que afectan a la persona con epilepsia. Hablamos de bajo estado de ánimo, de depresión, de ansiedad, estrés. Es cierto que si te paras a pensar en la vida que puede llevar una persona con crisis recurrentes, y aquí hay mucha variabilidad, pero podemos hablar de personas que tienen crisis mensuales, crisis semanales y crisis diarias. Imaginaros vuestra vida si de repente, sin ningún control, os caéis redondos al suelo una vez al día, o tenéis una ausencia 3 veces al día, lo que os iba a limitar, ¿vale?, vuestra vida diaria. Eso genera, es verdad que genera mucha ansiedad, mucha indefensión y mucho estrés. Pero es cierto que en el contexto del lóbulo temporal, de la epilepsia del lóbulo temporal, si nosotros analizamos las áreas de las que estamos hablando del sistema límbico,
¿vale? Estamos hablando de que ese foco que yo tengo en el hipocampo está irradiando a varias zonas, una de ellas la amígdala. De hecho, se han descrito ataques de pánico como manifestaciones de crisis epiléptica, ¿vale? De hecho, bueno, pues hemos tenido algunos muy interesantes allí en el hospital. Pero también hay una alta comorbilidad con los trastornos psicóticos y ese es uno de los puntos importantes o interesantes, o por lo que yo he traído este caso clínico para contároslo. A ver, os voy a presentar a DB, ¿vale? No le he puesto nombre, pero bueno, DB. Es un varón de 33 años. Esto, estamos hablando de un caso clínico, pues yo qué sé, si fue cuando yo empecé, pues hace 15 o 16 años perfectamente. Esta persona llega a la unidad de cirugía de la epilepsia como derivado por el neurólogo como candidato a cirugía, una persona que tiene crisis parciales complejas y generalizadas desde los 7 años. Estamos hablando de una epilepsia de inicio temprano. Fijaros el tratamiento farmacológico que ha tenido y que, bueno, espera, ahora. Y está, bueno, en politerapia, fijaros la cantidad de fármacos que tiene. Y bueno, pues a nosotros nos llega una vez que ya se ha hecho todo el estudio diagnóstico. Os cuento un poco, porque claro, hasta tomar la decisión quirúrgica de si se opera o no se opera, aquí hay un equipo multidisciplinar importante que está compuesto por neurólogos, neurocirujanos, neuroradiólogos, en medicina nuclear y neurofisiólogos y neuropsicólogos. ¿Vale? Somos todos, bueno, todos hacemos nuestra parte de la evaluación y en conjunto se toma la decisión de si se opera o no se opera esta persona. Entonces, dentro de las pruebas diagnósticas que se le hicieron está el vídeo EG de 48 horas, que es un registro de EG que se hace durante 48 horas en cama a la persona, y el objetivo es intentar que tenga el mayor número de crisis posible. La idea es intentar tener un registro exhaustivo de todas las crisis para ver realmente, es verdad que un EEG no te localiza, pero sí que es verdad que te puede orientar de en qué área del cerebro pueden estar originándose las crisis y sobre todo, y más importante, si hay más de un foco epiléptico, porque muchas veces uno va con la orientación diagnóstica de que tiene un foco en el temporal izquierdo y de repente te bajas el vídeo EEG y empieza a tener focos epilépticos también en el temporal derecho. ¿Os acordáis del caso HM? HM era una persona con una epilepsia del lóbulo temporal. Lo que pasa es que tenía ambos hipocampos afectados. Tuvieron la poca fortuna de extirpar los dos hipocampos y bueno, el resto ya lo conocemos. A partir de HM eso no se ha vuelto a hacer, pero bueno, con él pues tuvieron, lo hicieron y en fin, sentaron las bases del aprendizaje de la memoria, del estudio del aprendizaje de la memoria. En la resonancia lo que se veía era que tenía una displasia cortical mesial derecha, temporomesial derecha, y el PET había un hipometabolismo en la misma zona. Es decir, todo, la verdad es que concordaba con que había un foco epiléptico en esa zona. Con lo cual nosotros hicimos nuestra valoración neuropsicológica y bueno, lo que nos vamos encontrando es que esta persona tiene un nivel cognitivo completamente normal. No se ve el eje, pero bueno, estamos hablando de una puntuación de CI verbal, CI manipulativo y CI total en la escala del WISE, pues entre 90 y 110, 110 y 120, es decir, nos venimos aquí en un rango normal alto, incluso medio o normal alto, es decir, teníamos un paciente con un nivel cognitivo bueno, bastante bueno. En cuanto a la memoria, obviamente el paciente era diestro, la lateralización del lenguaje estaba en el hemisferio izquierdo. Obviamente, esta es la curva de aprendizaje del TABE, que esto es sobre 16 ensayos. Podéis tomar este eje también como referencia porque está en la misma escala. Entonces, si os dais cuenta, bueno, es verdad que no llegan a aprender las 16 palabras de la prueba, esto está ligeramente por debajo de lo que se espera, pero no es una curva de aprendizaje mala, ni muchísimo menos. Y si nos vamos al recuerdo posterior, tanto a corto como a largo plazo, y el reconocimiento, bueno, pues el hombre mantiene perfectamente, después de 20 minutos, lo que ha aprendido. Con lo cual, podemos decir que no hay un problema de memoria verbal. En cuanto a la memoria visual, esto es la figura de Rey sobre 36 puntos. Bueno, pues volvemos a tener ahí una pérdida, efectivamente, en el recuerdo inmediato y el demorado, pero bueno, no es realmente algo especialmente dramático, teniendo en cuenta que estamos hablando de una lesión en el hipocampo derecho, que lo que cabría esperar es que esto estuviera muchísimo más afectado. Es decir, que a nivel cognitivo, esta persona, a pesar de la lesión, a pesar de las crisis recurrentes que tenía y a pesar de toda la afectación de su día a día que tenía por esta enfermedad, a nivel cognitivo no tenía tanta afectación, con lo cual, bueno,
pues podríamos pensar que es un buen candidato a cirugía. Aunque ese hipocampo que probablemente se iba a extirpar estaba funcionando, podemos pensar que esta persona tenía una buena reserva cognitiva y que de cara a una posible rehabilitación hay muchos procesos que están completamente preservados de los que vamos a poder tirar y no va a haber ningún problema. El problema vino cuando nos fuimos al perfil de personalidad. Esta persona, cuando hacemos la historia clínica, nos cuenta que sufre un trastorno depresivo y nos cuenta que ha tenido varios ingresos por trastorno psicótico. Uno de ellos fue en el contexto de, bueno, pues de crisis epilépticas recurrentes, casi entra en un estatus epiléptico, que es una condición bastante peligrosa. Y esta persona es ingresada en neurología, pero él lo que relata es algo realmente aterrador. Él relata, una vez que te lo cuenta, ya sabe que no es real, pero te lo cuenta todavía con miedo, sintiendo el miedo. Él pensaba que lo habían raptado, que lo habían llevado a ese hospital, lo habían ingresado y estaban haciendo experimentos con él. Pensaban que querían matarlo. Incluso la psicosis llegó a ser tal que él describía perfectamente cómo una enfermera que fue a ponerle el tratamiento, su cara se transformó en un lobo y quería morderle y quería comerle. Y eso el paciente lo contaba con real angustia. O sea, realmente, aunque él era capaz de decirte, no, esto no es real, yo creo que no llegaba a interiorizar que realmente no había pasado. Junto con este brote psicótico, él era pintor aficionado. Él, de hecho, tenía una FP de carpintería y trabajaba como carpintero. Empieza a dibujar, empieza a pintar, pero claro, la pintura que él hace, pues son todos reflejos de esos brotes psicóticos y de esas crisis de pánico que él tiene siempre en relación con las crisis epilépticas. Este es súper, una parte del Milon. Judith, no me mates. No tiene ningún... Vale, gracias. Estos son las escalas de trastorno de la personalidad del Milon. Tenemos el pensamiento psicótico, depresión mayor y delirio psicótico. Una puntuación mayor de 64, ya el manual te dice que empieces a tener sospechas. Una puntuación mayor de 80, el manual dice que puedes, considerando la historia clínica, diagnosticar un trastorno. Fijaros las puntuaciones que tenía en cada una de las escalas. La depresión mayor, obviamente, con todas las condiciones de vida que tenía, sí que puede quedar justificado, aunque también podemos encontrar unas bases neurales en función de la área en la que nos estamos moviendo y donde tenía el foco epiléptico. Pero fijaros la escala de pensamiento psicótico y delirio psicótico cómo está de elevada, ¿no? Realmente, ¿por qué para mí este caso fue importante? Pues porque yo fui allí al hospital con Marisa y yo esperaba encontrarme... El primer caso que vi fue una persona que estaba muy afectada, una mujer que vivía en un pueblo, era una mujer mayor, había estado encerrada la mayor parte de su vida y la verdad es que el perfil cognitivo pues era un desastre, pero porque tampoco había tenido unas condiciones de vida para que fueran otra cosa. Y yo vi este segundo caso y dije, ahora voy a ver el típico trastorno de memoria, ¿no? Una lesión en hipocampo, ¿no? Ya habíamos visto la historia clínica. Yo estoy ilusionada y me encuentro con que esta persona no solo no tiene un problema de memoria, sino que a nivel cognitivo está, pues en algunos casos, hasta mejor que yo. Pero fijaros la historia, ¿no? que tiene detrás y realmente... No hay ninguna relación, por supuesto que la hay, ¿no? Además, no olvidéis nunca que todo esto, o sea, todos los brotes psicóticos que él contaba estaban muy relacionados con el inicio o con la presencia de crisis recurrentes, ¿vale? Y eso es muy importante porque eso nos está diciendo que algo en esas áreas, en ese circuito que estaba afectado, está provocando toda esta sintomatología. Y realmente la psicosis dentro de la epilepsia está descrita en varias fases, ¿no? Está en la fase ictal, cuando son realmente una manifestación de la crisis. En la fase posictal puede ser que no sea una manifestación de la crisis en sí misma, pero es verdad que en el periodo posictal, en ese periodo de recuperación, pueden aparecer crisis psicóticas. Pero hay una psicosis que está relacionada, o que incluso se denomina como una esquizofrenia de la epilepsia, que es una psicosis que al final fue la que esta persona terminó desarrollando, que aparece en periodos interictales, es decir, ya no hace falta, aunque en su inicio estuvieran asociadas a la crisis epiléptica, ya no hace falta
que ocurra una crisis epiléptica, sino que el efecto de las propias crisis ha hecho que ese circuito pues tenga un desarrollo anormal y ya esta condición se establezca como algo, pues como puede establecerse un problema de memoria o un problema de lenguaje, pues esta persona tenía una esquizofrenia de la epilepsia. En líneas generales, y fijaros cómo aparecen después del comienzo de la epilepsia, pueden no estar precedidas por convulsiones, los episodios duran 24 horas más. Este episodio fue el que tuvo cuando lo ingresaron, el episodio que os he contado, pero fijaros sobre todo en los factores de riesgo y cuadra perfectamente con todas las características del caso. La epilepsia está más asociada cuando comienza antes de los 10 años. En nuestro paciente había comenzado a los 7. Convulsiones febriles, en verdad él no tenía historia de convulsiones febriles, no había antecedentes familiares, sí había antecedentes familiares, era un familiar lejano, tenía una enfermedad psicótica, tenía convulsiones y sobre todo la focalidad en el lóbulo temporal, ¿vale? Y sobre todo en el lóbulo temporal derecho. Bueno, como he dicho antes, si volviendo un poco a la neuroanatomía, cuando hablamos de hipocampo, hablamos de amígdala, hablamos de uncus, estamos hablando en verdad del sistema límbico, y realmente el sistema límbico tiene mucha importancia en lo que es todos los procesos de aprendizaje y memoria, pero tiene una importancia supina en lo que es la regulación emocional, ¿vale? Todo nuestro sistema límbico realmente es el encargado de regular, junto con las conexiones que comparta con el corte orbitofrontal, en regular todas nuestras emociones. Cuando todos esos mecanismos y esos circuitos se dañan, aparecen pues todo este tipo de psicopatología. De hecho, en la esquizofrenia se ha descrito una alteración en las relaciones entre el núcleo ventromedial del tálamo y el corte frontal, es decir, que estamos hablando de mecanismos que, aunque por causas distintas, realmente los circuitos se están viendo alterados de la misma forma. E igual que otras personas con epilepsia del lóbulo temporal izquierdo pues tienen un problema de anomia o tienen un problema de aprendizaje y memoria, pues esta persona con su epilepsia del lóbulo temporal derecho, el síntoma que tenía a nivel neuropsicológico era pues todo el tema de la psicosis. Y fijaros que en realidad cuando uno está trabajando pues por la premura de tiempo que tiene y por las condiciones que tiene de trabajar, tampoco el pasar un cuestionario de personalidad es algo muy, muy habitual, ¿no? Muchas veces, pues si en la historia clínica no tienes nada que te dé un poco de pista de que puede estar pasando algo de esto, pues realmente no lo haces. Y muchas veces te encuentras con bastantes sorpresas. A esta persona, pues parecía que todo cuadraba y le hicieron una intervención. Lo hicieron lo que es una amigdalo-hipocampectomía selectiva. En esa época, pues la verdad es que las intervenciones eran muy estándar y allí pues tampoco se tenía muy en cuenta, si no es como ahora, si la persona tenía déficit o no. Al final el cirujano lo que hacía era hacer una resección estándar, que sabía que había una mayor probabilidad de quedar libre de crisis y pues si creábamos una afectación funcional mayor, ha quedado libre de crisis y le daban más peso a eso. Ahora el proceder es muy distinto, ¿no? Y sí que se tiene muy en cuenta. Y no es la primera vez que nosotros, cuando yo trabajaba en la unidad, no es la primera vez que se ha operado un paciente 2 veces, porque la primera intentaron ser un poco conservadores para intentar preservar la función, pero no fue suficiente para controlar las crisis. Lo que se hace en este amigdalo-hipocampectomía es quitar una parte del hipocampo, la amígdala y el uncus, ¿vale? Aparte de hacer una lobectomía temporal, quitar la punta anterior del lóbulo temporal para poder acceder a estas estructuras, y quitan esas estructuras del hipocampo. Fijaros, imaginaros, esto es una esclerosis temporomesial antes de la intervención y esto es después de la intervención. Fijaros cómo el líquido cefalorraquídeo ha llenado todo el hueco y fijaros cómo se ve en la resonancia postquirúrgica. ¿Qué pasó con este paciente? Pues lo que pasó es que un fenómeno curioso y que se suele dar mucho es que hay una mejoría notable en el funcionamiento del hemisferio contralateral, es decir, parece que en este caso el hemisferio izquierdo, que no estaba mal,
se ha visto liberado de esa actividad epileptiforme y funciona mejor. Eso es algo que generalmente se ve, ¿vale? No es algo anómalo. Y con el lenguaje pasa lo mismo. Esa anomia que muchas veces ves en pacientes diestros con una lesión en temporal derecho, generalmente, bueno, no es infrecuente ver que eso mejora bastante. En cuanto al derecho, bueno, pues vemos un déficit evidente, ¿no? Bueno, pues lo esperable, hemos quitado un hipocampo, gran parte del hipocampo derecho, pues es normal que haya un déficit en memoria donde antes no lo había. Pero lo más importante y quizá lo más incapacitante para esta persona es la puntuación en el Milon, que no nos da más que una puntuación de algo que luego hemos ido constatando. Y es que la puntuación en delirio psicótico, las otras puntuaciones se mantenían casi sin diferencia, en delirio psicótico aumentó. Es decir, la patología previa que tenía había aumentado. Igual que aumenta un problema de memoria cuando tú quitas un hipocampo, ¿vale?, que es medianamente funcional. La historia de esta persona realmente dramática porque quedó libre de crisis. Él no volvió a tener una crisis epiléptica, pero la historia de internamientos por brotes psicóticos después de la cirugía ha sido tan limitante y tan incapacitante como haber tenido crisis recurrentes. Es decir, que en verdad el no tener en cuenta o no darle la importancia que realmente tiene a este tipo de afectación o de sintomatología o de trastorno en el contexto de la cirugía de la epilepsia puede hacer que una operación, una intervención que desde el punto de vista neurológico del control de crisis, un éxito, sea un auténtico fracaso porque al final la calidad de la vida de la persona se ha mejorado cero, incluso ha empeorado. Y no podemos perder de vista que precisamente es eso el objetivo de la intervención, mejorar la calidad de vida de los pacientes, no hacer intervenciones porque sí. Y realmente para mí, pues ya os digo, este caso pues fue muy revelador porque me abrió realmente la mente a que cuando tú ves un paciente, aunque lógicamente tú te vas a centrar en los procesos cognitivos de formación profesional y en fin, te empiezas a pasar tus pruebas, no puedes perder nunca de vista toda esta parte y nunca dejar de preguntar cuando hace una anamnesis sobre todos estos aspectos, por muy poco relacionados que tú creas que puedan estar con la lesión, que supuestamente, con el proceso neurológico que supuestamente tú estás estudiando, porque puede tener consecuencias realmente devastadoras. Esto hoy en día, pues no sé si hubiera pasado, pero realmente si hubiera pensado mucho más a la hora de tomar una decisión quirúrgica. Pues ya está. Muchas gracias. Bueno, pues de la misma manera que describía María en su caso, cuando trascendemos la realidad es cuando surgen los grandes interrogantes y quizá el más interesante sea quién eres. ¿Quién eres? ¿Qué no entiendes? No me dejas dónde escoger. El ruido que me impide comprender. Tanto ruido que me impide comprender. ¿Quién eres? ¿Qué no entiendes? ¿Cuál es el secreto y qué es la miel? Y eres el sonido que me impide serme fiel. Y esa llaga que se abre en mi piel. No, que no, que no, que no entre nadie, que no entre nadie más aquí. No, que no, que no, que no entre nadie, que no entre nadie más aquí.
que nada hay más que servir, que no sean trastos. Y que no, que no, que no, que no entre nadie, nadie aquí, que no entre nadie más. ¿Quién eres? ¿Qué no entiendes? Llenas el espacio otra vez. Y eres ese ruido que me impide serme fiel. Y esa llaga que se abre en mi piel. ¿Quién eres y qué quieres? Tanto ruido no me deja ver. ¿Quién eres y qué quieres? Tanto ruido no me deja ver. No sabré si tú eres ruido. No sabré si tú eres ruido. No, que no, que no, que no entre nadie, que no entre nadie más aquí. No, que no, que no, que no entre nadie, que no entre nadie más aquí, que nada hay más que servir, que no sean trastos.